las mujeres a una vida libre de violencia, de la ley electoral, de la ley orgánica del Instituto Electoral, de la ley del sistema de medios de impugnación en materia electoral, de la ley orgánica del Tribunal de Justicia Electoral, de la ley orgánica del Poder Judicial, de la ley orgánica de la Fiscalía General de Justicia, de la ley de la Comisión de Derechos Humanos, de la ley de la Juventud, de la ley del Servicio Civil, de la ley para prevenir y erradicar toda forma de discriminación y de la ley de responsabilidad de los servidores públicos, todas del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra los integrantes de la comisión correspondiente. Gracias, diputada presidenta. Adelante. Nuevamente. Dictamen de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana respecto de las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley Electoral, de la Ley Orgánica del Instituto Electoral, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, de la Ley de la Juventud, de la Ley del Servicio Civil, de la Ley para prevenir y erradicar toda forma de discriminación y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, todas del Estado de Zacatecas. Ese es el título. Honorable Asamblea. A la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana le fue turnada para su estudio y dictamen diversas iniciativas con proyecto de decreto por las que se reforman los ordenamientos legales antes mencionados en materia de paridad y violencia política por razones de género. Vistas y estudiadas que fueron las iniciativas respectivas, esta Comisión Legislativa somete a la consideración del Pleno el presente dictamen. Valoración de la iniciativa. En las últimas 2 décadas, en México, se han adoptado diversas medidas para garantizar los derechos de las mujeres que van desde acciones de carácter legislativo hasta el desarrollo de políticas públicas, sobre todo enfocadas a lograr una igualdad sustantiva entre los géneros, así como para que las mujeres gocen de una vida libre de todo tipo de violencia y discriminación. Lo anterior atendiendo a los principios y derechos que ya reconoce nuestra propia Carta Magna y, a su vez, homologando el derecho interno con los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Entre las acciones que destacan pueden encontrarse las relacionadas con la maximización de la participación política de las mujeres, con el objetivo de aumentar su intervención en la vida pública, sobre todo en los cargos de toma de decisiones. Ejemplo de ello lo son el establecimiento de cuotas mínimas de postulación de un género en el registro de candidaturas, hasta la postulación paritaria que hoy se encuentra vigente mediante el registro del mismo número de hombres y mujeres en las candidaturas, la conformación alternada en las listas de representación proporcional que registran los partidos políticos, la integración de fórmulas de propietario y suplente del mismo género, así como la postulación de candidaturas municipales que cumplan con la paridad vertical, refiriéndose a la alternancia en el orden de las listas y planillas, y la paridad en sentido horizontal, que atiende a quienes encabezan el total de las planillas que registra un partido político por el principio de mayoría relativa. La última reforma a nivel constitucional relacionada con la materia fue publicada el 6 de junio del año 2019 en el Diario Oficial de la Federación, con la cual se ha establecido con mayor claridad diversos mecanismos para alcanzar la igualdad sustantiva y la paridad de género, entre los que se encuentran los siguientes: la observancia al principio de paridad en la elección de ayuntamientos en los municipios con población indígena, el derecho de la ciudadanía de ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, la obligación de los partidos políticos de fomentar el principio de paridad de género, la integración del Congreso de la Unión y de las legislaturas de los estados de forma paritaria, la composición del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera paritaria, la obligación de establecer los procedimientos de integración de órganos jurisdiccionales atendiendo al principio de paridad, la observancia del principio de paridad en la integración de los ayuntamientos integrantes de las entidades federativas, la integración del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas atendiendo al principio de paridad de género, la obligación de cumplir con el principio de paridad en la integración de órganos autónomos. En correspondencia con lo anterior, el 23 de mayo del año 2020
se publicó en el periódico oficial órgano del Gobierno del Estado la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, con el objetivo de armonizarla con la reforma antes mencionada. Si bien lo anterior constituye un gran avance en el desarrollo normativo de nuestro marco jurídico, pues ha sido fundamental para el reconocimiento y ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, somos de la idea de que esto es por sí mismo insuficiente para lograr la igualdad sustantiva entre los géneros y, sobre todo, el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia por las razones siguientes. Cierto es que con las medidas legislativas antes mencionadas se ha logrado materializar un aumento considerable en la participación de las mujeres en la vida pública, al grado de alcanzar integraciones paritarias en órganos legislativos y ayuntamientos, así como en algunos órganos jurisdiccionales, por lo que podríamos referir que existe un resultado positivo en el aspecto cuantitativo. No obstante, uno de los efectos generados a raíz de lo anterior es la visibilización y aumento de la violencia política por razones de género. Es decir, se ha hecho evidente con mayor claridad que la segregación del género femenino en la vida pública trasciende las medidas adoptadas para garantizar su acceso a un cargo, dado que una vez alcanzado o incluso en el proceso de búsqueda del mismo, las mujeres se enfrentan con barreras discriminatorias de origen cultural y social, que se pueden encuadrar como actos de violencia política y que atienden únicamente a su condición de género. Es así que se desprende que a mayor participación política de las mujeres, mayor el nivel de violencia, lo cual ha quedado documentado en el estudio de la ONU Mujeres sobre la participación política de las mujeres a nivel municipal, proceso electoral 2017-2018. De tal forma, a pesar de que las mujeres en el legítimo ejercicio de su derecho a la igualdad han demostrado que cuentan con la capacidad para ejercer un cargo público de manera ejemplar, haciendo evidente que el género por sí mismo no es y nunca ha sido una limitación para ello. Las condiciones sociales, políticas y culturales se han configurado como barreras discriminatorias que tienen por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres. El acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. En la experiencia, se ha reconocido que este tipo de conductas se pueden configurar a forma de acción u omisión, pero también a modo de tolerancia, cuando éstas son basadas en elementos de género, entendiendo lo anterior como los casos en los que se dirigen a una mujer por su condición de mujer, cuando le afectan desproporcionadamente o tienen un impacto diferenciado en las mujeres. Estas conductas pueden ser ejercidas tanto en la esfera pública como en el ámbito privado, perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos, medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares. Derivado de ello, se identificó la necesidad de tipificar estas conductas para identificarlas formalmente como violencia política por razones de género, por lo que en fecha 13 de abril del año 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto, una reforma a diversos ordenamientos legales, a través del cual se tuvo a bien considerar este fenómeno dentro del marco jurídico, adaptando su contenido de forma sustantiva al prever las conductas que se considerarán como de violencia política en razón de género y un conjunto de derechos político-electorales a favor de las mujeres, además de tipificar el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Por otro lado, en el aspecto adjetivo se estableció un régimen de distribución de competencias, los procedimientos y mecanismos de protección de los derechos fundamentales de las mujeres, así como un régimen sancionatorio. En consecuencia, dado que la reforma en comento se impacta sobre diversas leyes generales, es necesario que el marco normativo del Estado de Zacatecas se encuentre homologado con dichos ordenamientos, por lo que resulta idónea la aprobación de las iniciativas en estudio,
con las precisiones que se mencionan en el siguiente apartado. Por todo lo anterior, bajo la premisa de que las medidas legislativas en materia de violencia política en razón de género constituyen no solo un mecanismo de prevención, sanción y reparación, sino que a su vez representan una medida para lograr la igualdad entre los géneros, así como la democratización de nuestro sistema político. Los integrantes de esta comisión legislativa consideramos pertinente emitir el presente dictamen en sentido positivo. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 56, 57 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 108 de su Reglamento General, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana de la Honorable 63ª Legislatura del Estado emiten el presente dictamen respecto de las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Acceso a lo de las Mujeres a una vida libre de violencia, de la Ley Electoral, de la Ley Orgánica del Instituto Electoral, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, de la Ley de la Juventud, de la Ley del Servicio Civil y de la Ley para prevenir y erradicar toda forma de discriminación, todas del Estado de Zacatecas, de conformidad con lo señalado en la Gaceta Parlamentaria de la presente sesión. Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, proponemos a esta honorable Asamblea único, se aprueba en todas y cada una de sus partes el contenido del presente dictamen, en los términos descritos en la valoración, estructura lógica jurídica y artículos transitorios incorporados en este instrumento legislativo. Así lo dictaminaron los integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana de la 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas, rúbricas. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto del procedimiento para la aprobación de la designación de la titular del órgano interno